Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una nueva sesión, sesión doble en este caso, para seguir avanzando en el tema 6, que es que si os acordáis que empezamos a hablar de cultura de empresa y nos quedamos un poquito a medias, y empezar a hablar del tema 7 también. Y por supuesto, cualquier comentario que consideréis relevante de la actividad uno, que lo plantearemos. Primero de todo, dos cosas. Lo comentaré también en el foro, ¿vale? Pero he visto que Héctor me ha comentado que la materia, las clases no se están, la documentación de las clases no se están subiendo. Lo he revisado y es verdad que yo lo cargo y me da error, con lo cual voy a poner un comentario en incidencia técnica para que lo pueda solucionar y lo pueda solventar. Y desde luego os aviso en el foro con esto que os estoy diciendo. Y luego, segundo, he visto que alguno de los compañeros me quería hacer algún comentario en particular y me habéis referenciado a, a la actividad número uno. Entonces, lo revisaré también para daros una respuesta de mi parte, por supuesto, lo antes posible. ¿Vale? Bueno, espero que hayáis tenido unas fantásticas vacaciones, que hayáis vuelto con ganas, con energía, con espíritu renovado, que esto siempre es importante. Así que, sin más dilación, comenzamos. Empiezo a compartir mi pantalla con todos vosotros. Vamos a continuar hablando de cultura de empresa. Y vamos a continuar hablando con un tema que es muy importante y es cuáles son los factores que inciden, que tienen un impacto dentro de la cultura organizacional. Pues evidentemente vamos a hablar de tres bloques. Vamos a hablar de factores externos, vamos a hablar de factores históricos y vamos a hablar también de factores internos, ¿sí? En factores externos, aquí incide bastante, no sé si se ve o no, tengo la sensación, me está haciendo como clink clink la pantalla. Dejarme un segundito, voy a dejar de compartir porque no sé si es más un problema mío que otra cosa, y me daría miedo que estuviésemos teniendo algún tipo de problema. Ahora ya me aparece correcto que los participantes pueden ver la pantalla, o sea, con lo cual creo que ahora sí que estamos bien. Como os decía, factores externos, históricos e internos que tienen impacto en la cultura de la organización. En cuanto a factores externos, pues evidentemente cualquier compañía está siendo impactada por la cultura del país, por la propia cultura de la empresa y como decía Porter, ¿no? La cultura se come a la estrategia para desayunar, ¿no? Por la propia cultura profesional de los empleados que al final, bueno, pues hacemos posible que la compañía tire adelante. En la parte de factores históricos, ¿no? Que afectan a la cultura de la organización, pues los fundadores de la compañía. Obviamente, y esto seguramente vosotros lo veáis como lo vivo yo, la propia dirección de una compañía embebe, ¿no? O hace que embeba la cultura de la compañía. Pero también afectan crisis empresariales, referencias, ¿no? Organizativas y a nivel interno, pues más allá de los fundadores, mucho más allá de los accionistas, cómo nos comportamos la alta dirección. Porque si va en contra, ¿no? La cultura va por un lado y los comportamientos, valores y creencias de la alta dirección van otro, va a chocar y no va a funcionar. La propia estrategia de la compañía, la propia estructura de la compañía. No es lo mismo como en mi caso ser una compañía totalmente matricial. Esto ya te habla del tipo de cultura que nosotros tenemos, global, cross, función, reportes indirectos, ¿vale? Y por supuesto, y ahí tengo mucho yo que hacer y mi rol, ¿no? En general en todas las compañías, la dirección de recursos humanos, las políticas de recursos humanos. Por tanto, factores externos, ¿no? Eh, impactan, ¿no? Y modela la cultura, como decía. Pues aquí tenemos la propia cultura del país, ¿no? O sea, esto es así. La propia cultura del mercado sector, esto te lo marca. Yo venía de trabajar en una empresa de publicidad, y el propio sector te marca cuáles son las reglas del juego. Y cuando te metes en publicidad en España o publicidad en Estados Unidos,
No os cuento las diferencias, por supuesto que sí, ¿no? Y también el tipo de clientes, ¿no? Que podemos tener, ¿no? Em, Al final importa mucho, ¿vale? Dónde el negocio está enmarcado, ¿no? Hablando de factores históricos que os decía, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver, ¿no? Con, bueno, pues los fundadores, ¿no? La situación actual por la que está pasando la empresa, ¿no? Em, bueno, pues si ha habido alguna crisis, ¿cómo se ha superado? Muchas compañías, y no sé qué sensación tenéis vosotros, pero yo os cuento la mía, muchas compañías durante la pandemia, la verdad, sufrieron bastante y algunas de ellas incluso tuvieron firmemente que reinventarse. Entonces, esto cambió mucho, ¿no? Al final, la forma de operar y de ser y de comportarse en muchas compañías. Hay muchas compañías que teníamos a lo mejor una política totalmente presencial de trabajo, eso es cultura de empresa, y de repente pasamos totalmente a remoto. Y hay compañías que se han quedado en remoto. Y hay otras compañías, y seguro me estáis viendo como yo, y toda la polémica, ¿no? que hay en torno a Amazon y este cambio radical, de vuelta de nuevo a la presencialidad y luego la propia esencia de cómo son los fundadores. De hecho, en uno de los negocios de mi compañía, en el negocio de España, en el negocio de España y Portugal, hasta que el fundador no ha dejado de ser el CEO de la empresa, no hemos podido hacer un cambio de cultura mucho más agile, si queréis, ¿no? Porque él tenía una visión, él es médico, con otros valores, otras prioridades, ¿no? Entonces es lógico que evidentemente haya ese tipo de reajustes, ¿no? Y en la parte de factores internos, para mí lo más importante es la dirección, o sea, porque si en recursos humanos estamos definiendo unos valores, estamos definiendo una cultura de empresa con una misión, ¿no? Una visión, ¿sí? Pero la alta dirección va por otra línea, no funciona, no funciona. Si estamos decidiendo, por ejemplo, como me pasaba a mí en Indra, en mi negocio de Indra, que nosotros trabajábamos con un modelo muy holocrático. Ahora hablaremos de los modelos, hablaremos de las organizaciones EXO, hablaremos de las sociocráticas y hablaremos de las holocráticas. Nosotros éramos muy holocráticos. Si la CEO de la compañía no hubiera tenido esa visión, no hubiera funcionado, porque hubiéramos ido hacia una estructura totalmente jerárquica. Como ella era la primera que confiaba en este modelo, emanaba hacia abajo. Fijaos, algo que yo sigo hablando con mi equipo de recursos humanos de aquel entonces, algo que ha pasado con el nuevo cambio de dirección, es que han ido a una compañía totalmente verticalizada, ¿no? Donde prácticamente solamente la dirección toma las decisiones. Entonces ha ocurrido ese, ¿no? Ese reseteo cultural que de no pasar, pues ocurrirá una fricción, ¿no? Influye, ¿vale? En la cultura de la compañía cómo se toman las decisiones, cuál es el tipo de estrategia de la compañía y cómo se ha definido, cómo nos organizamos, lo que os decía. Tenemos muchos modelos. Aquí vamos a hablar de los nuevos modelos, la EXO, la sociocrática, la holocrática, pero seguramente muchos de vosotros trabajáis en matricial, como trabajo yo, por ejemplo, eh, o tenéis una organización mucho más aplanada, mucho más horizontal, por ejemplo. Eh, Vosotros decidís, me invento, que en lugar de trabajar por países, trabajáis por líneas de negocio. O sea, aquí cada compañía en ese sentido es un mundo, ¿sí? Eh, Al final, y esto es cierto, eh, la cultura, ¿vale? Es mucho de vosotros, de los líderes de la compañía. Entonces, de los líderes y fijaos, de los mandos intermedios, porque a veces el líder va en una dirección o la alta dirección va en un camino y los mandos intermedios pueden ser los que cambien el ritmo. Y eso tenéis que estar muy, muy claros de cómo
todas las piezas del puzzle, perdón, van encajando. ¿Cuáles son los elementos clave que forman la cultura de una empresa? Incluso la cultura de un equipo, ¿vale? Eh, los símbolos, los rituales, los héroes. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas, ¿vale? Las historias que contamos, el lenguaje que utilizamos, el modelo de organización, el modelo de liderazgo, como decíamos, y las políticas organizacionales, ¿vale? Muy importante los símbolos, ¿vale? Porque eso es lo que te hace que tú seas parte de una comunidad. Fijaos, os hago aquí una reflexión. Cuando tú en tu compañía das un packaging, el que sea, ¿no? Cada uno de vosotros seguramente os hayan dado un packaging de bienvenida, pues yo qué sé, una mochila o una taza o una sudadera o una camiseta o lo que sea, ¿no? Eh, Todo eso son símbolos que cuando tú te pones la camiseta o los calcetines de tu compañía, estás diciendo, este es, ¿no? Este es mi escudo, este es el escudo que yo llevo, ¿no? Y transmite ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de compromiso con la organización. Hay muchas compañías, y no sé la vuestra, pero las mías sí, en las que yo he sido directora de recursos humanos, tenemos dos tipos de packaging de bienvenida para lo que llamamos los novatos, ¿vale? No sé si se entiende este concepto, es la persona que se acaba de incorporar en un rol y lleva muy poquito tiempo, 3 meses, y luego hacemos como una especie como de ritual de graduación, cuando pasas 3 o 6 meses, esto va en función del rol, ¿vale? Entonces cambias de packaging. Entonces, cuando tú llevas la sudadera negra, ya estás digamos como eres el veterano, por así decirlo, y cuando tú llevas la sudadera azul, todo el mundo te identifica cuando estás en la compañía como que tú eres el nuevo, ¿no? El recién llegado. Esos son símbolos, ¿vale? Esos son símbolos de la compañía, ¿vale? Yo os contaba en mi anterior empresa que la gente que se quería tatuar el isotipo del Tic-Tac se lo pagaba la compañía. Bueno, yo creo que no hay mayor símbolo que ese, ¿vale? También cualquier tipo de ritual, ¿vale? Eh, Al final la gente aprende. Oye, pues no, mira, aquí no puedes, aunque la puerta, me invento, aunque la puerta del CEO esté abierta, tú no puedes entrar. No significa que tú puedas entrar, ¿vale? Cuando hay compañías en las que el CEO tiene la puerta todo el tiempo cerrado, por ejemplo, eso te está dando em, un simbolismo de cómo es la cultura de tu compañía, de cómo se hacen en esa compañía las cosas, ¿sí? O el tipo de lenguaje que tú utilizas, o el tipo de ropa que tú utilizas. Em, Hay una cuestión que yo siempre hablo con mis candidatos, ¿no? Y os parecerá una tontería, pero sí y no, ¿vale? No sé si a vosotros os ha pasado. Em, Nosotros, cuando a lo mejor se incorpora alguien a la empresa, la típica pregunta que me hacen en recursos humanos, María José, ¿qué outfit tengo que llevar el primer día? ¿Vale? Pues es súper importante. O sea, de verdad os parece una cosa trivial, pero no lo es, porque si la compañía es muy informal y tú de repente llegas con un traje de chaqueta, con una corbata o con unos gemelos o demasiado formal, estás creando una distancia con el resto del equipo que te va a pasar factura de ahí en adelante. Eh, Fijaros, yo os cuento que una de las cosas que a mí me dijo, vuelvo a paradigma, ¿eh? Yo venía de consultoría, imaginaros en consultoría, que estamos súper acostumbrados a ser prácticamente como clones, ¿no? Trajes grises, ¿vale? Entonces recuerdo el primer día, la CEO de la compañía, y me dice, María José, aquí no es la forma, ¿vale? Rápidamente entendí que aunque fuese la directora de recursos humanos, yo tenía que ir en sneakers a trabajar, porque si no iba a crear una distancia bastante significativa. El que no haya despachos y haya un open space es
cultura de compañía. El que haya despachos y no haya un open space es cultura de compañía. En que el mobiliario sea de una determinada manera es cultura de compañía. Yo os contaba cómo mi CEO en Bonisa Agroalimentaria entraba a su despacho en un ascensor privado desde el garaje directamente a su oficina. Eso es una ceremonia, eso es un ritual. Ya te está diciendo, ¿no? ¿Qué tipo de compañía es? Los héroes, ¿vale? Esos embajadores de la cultura dentro de la organización, que realmente ejemplifican los valores y los principios, ¿vale? Eh, Normalmente además son rápidamente reconocidos por todos, son una referencia y no hace falta hacer nada especial. No hace falta hacer nada especial. Cuando digo no hacer nada especial, me refiero a premios que muchas veces en las compañías hacemos. Yo en mi anterior empresa teníamos premios mensuales con cada uno de nuestros cuatro valores al empleado que mejor lo había identificado. No hace falta llegar a eso, porque rápidamente todo el mundo entiende quién es, ¿sabes? La persona de empresa, ¿vale? Las historias, cómo cuentas las historias. Por eso, muchas veces en el que cómo se ha fundado la compañía, cómo ha crecido, ¿no? Esas metáforas que estableces, al final lo que hacen es que, ¿no? Como una película o como una noticia, sea verdad o sea mentira, se convierta en viral y se transmite por el boca a oreja, o boca a oreja. Em, y ayuda mucho a entender el tipo de compañía que somos, ¿vale? Yo, por ejemplo, para mí algo que no es discutible es que, vuelvo a lo mismo, es que en el onboarding, por la parte de la dirección, se cuente la historia de la empresa, porque ayuda a entender mucho el tipo de cultura que tiene esa compañía. El lenguaje, ¿vale? Cómo la compañía se expresa, ¿vale? Fijaros, os cuento una anécdota muy tonta. Cuando se incorporó mi persona de recursos humanos en Italia, venía de otro tipo de compañía y te enviaba unos mails de verdad. O sea, que tenías que hacer scrolling súper farragosos, muy técnicos. Dicen, bueno, Mari, aquí eh, no nos expresamos aquí, no nos expresamos así. El mail no sustituye una llamada. O sea, aquí nuestra comunicación es oral, una llamada, un Teams, entenderme como os digo, ¿no? Y el mail es para cerrar cuatro tonterías y mails cortitos, ¿vale? Esto emana de arriba abajo, ¿vale? Emana del CEO hacia el resto. Hay que contarlo, esto hay que contarlo. Luego el liderazgo, como os he dicho, ¿no? Que es el primer generador de la cultura, ¿vale? Y aquí, evidentemente, el líder tiene que impulsar la cultura que apoya a la compañía, porque si no, si hay disonancia, pues está clarísimo, esa cultura no era la adecuada en ese momento, ¿vale? Se va a generar falta de confianza, de compromiso, ¿vale? Y eso afectará muchísimo a la compañía, ¿vale? Luego la gobernanza, ¿vale? Supongo que vosotros, como vosotros tenéis, como yo, en vuestras compañías algún documento que sea Delegation and Authorities, eh, en el que quién toma las decisiones, ¿no? Bueno, al final, cuáles son sus procesos, ¿no? Como casi como una matriz RACI, ¿no? Quién tiene que estar informado, quién tiene que ser consultado, quién tiene la autoridad para tomar la decisión, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy importante esa parte de gobernanza, ¿vale? Porque afecta, ahí pone a los procesos clave de la gestión de personas. Yo os diría, porque estamos hablando de cultura, pero os diría que afecta a todo. O sea, ahí tiene que estar recursos humanos, tiene que estar finanzas, tiene que estar tecnología, tiene que estar ventas, tiene que estar marketing. Y esto es muy importante además que se comunique, porque
si no se comunica es donde ocurren ese tipo de fricciones, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos clave que forman la cultura? ¿Vale? Si empiezo por abajo, ¿vale? Os lo he dicho ya, los modelos de liderazgo, el comportamiento, las creencias y los valores, que lo vimos antes de irnos de vacaciones de Navidad, ¿vale? Si nos vamos a la parte de arriba, la visión, que también lo vimos, que es una misión, que es una estrategia, ¿vale? Ahora hablaremos de la cultura de innovación un poquito más adelante, ¿vale? La parte de arquitectura organizacional, como os acabo de decir ahora, cuál es el modelo de gestión, los procesos, ¿no? Cómo evaluamos también el rendimiento, muy importante, y en la parte de servicios, todo lo que tiene también que ver con, bueno, pues evidentemente la experiencia, la calidad, la velocidad, ¿no? Con la que trabaja la compañía en términos de nuevos productos, nuevos servicios o cualquier ámbito que sea relevante, ¿vale? Para el éxito, ¿vale? Para el éxito organizativo, ¿sí? Y por favor, estoy hablando yo todo el tiempo. Cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, el chat o directamente activáis el micrófono, ¿sí? ¿Cómo se genera la cultura? Gracias, Miguel. ¿Cómo se genera la cultura de la innovación, ¿no? Que es algo muy importante. Aquí las compañías, ¿vale? Digamos, hay muchos modelos, ¿eh? Ya os lo digo. O sea, em, porque me decís, María José, a lo mejor estáis pensando, María José, yo he visto otro modelo de organización válido, seguro, ¿vale? La cultura, o sea, es que hay miles de modelos, ¿sí? Pero este es uno que se utiliza bastante en términos de cultura de la innovación. Se divide la compañía en función de dónde se pone el foco, ¿vale? Entonces, si ponemos el foco en la estabilidad como compañía, hablando de cultura, si ponemos el foco en estabilidad, orden, procesos, control, ¿vale? Va a ser totalmente diferente así ponemos el foco en flexibilidad, libertad a la hora de tomar decisiones, agilidad, dinamismo, rapidez, ¿no? Como no va a ser lo mismo si ponemos el foco hacia afuera, ¿vale? Hacia la orientación externa, es como me diferencio, por ejemplo, de mis clientes, ¿no? Cómo soy más competitivo, o si pongo el foco hacia la parte interna de la compañía. Es decir, cómo hago para que la compañía se integre, se una y, bueno, haya un bienestar general por trabajar en esa industria. ¿Sí? Claro, si ponemos el foco en la parte de abajo, en la parte de estabilidad, de orden y de control, ¿vale? Y yo me enfoco hacia la parte interna, ¿vale? Pues pensarlo, estabilidad, orden, control, pongo el foco en mis procesos internos que me voy a encontrar. Una cultura de jerarquía, una cultura totalmente piramidal, ¿sí? Lo que se llama, ¿no? Esa cultura de jerarquía que veis en el gráfico, ¿sí? Lo que me importa es, oye, cómo se han hecho las cosas, cómo deben hacerse bien y podemos llegar a sacrificar, ¿vale? Un rendimiento o un beneficio económico mayor en pos de que a lo mejor los procesos tarden más en hacerse, se tarde más en tomar decisiones y aquello sea una compañía, os diría incluso, tremendamente burocratizada. ¿Sí? Si estoy en lo mismo, si estoy en la estabilidad, orden y control, pero mi foco es externo, ahí poco pongo el orden en la cultura de mercado. Es decir, ¿qué puedo hacer dentro de lo que yo soy como compañía para seguir siendo rentable, seguir siendo relativamente competitivo, disculparme, y la compañía siga teniendo éxito financiero? ¿Sí? Si yo me voy hacia arriba, si yo me voy hacia las nuevas compañías, ¿vale? Esa nueva forma de gestión, ¿vale? Más flexible,
más dinámica, más rápida, ¿no? En ese sentido. Yo tengo el foco interno, voy a tener una cultura de clan, ¿vale? Una cultura de, oye, vamos a llevarnos bien, vamos a estar a gusto, buen rollo, ¿no? Al final vamos a hacer que el equipo, ¿no? Esté integrado, esté unido, no haya, ¿no? Fricciones, si queréis llamarlo así, internas. Bueno, prevalece, ¿no? El bienestar general. Pero si yo tengo el foco en el mercado, ¿vale? En lo externo, ahí es cuando hablamos de la cultura de la innovación. Ahí es cuando lo que me importa es ser ágil, rápido, para diferenciarme de mi competencia y llevarme, evidentemente, el mayor trozo del pastel. ¿Sí? Eh, la Laux describía diferentes tipos de organizaciones, ¿vale? Y este es otro modelo, eh, en función de su nivel de conciencia y consciencia, ¿vale? Hablaba de las organizaciones rojas, ¿vale? Con una clara división del trabajo, con esa autoridad de mando, ¿vale? Y entonces ahí nos podíamos encontrar organizaciones, él decía, ¿no? Bandas callejeras, por ejemplo, que manda el cabecilla de la banda, o de el crimen organizado, el padrino, ¿no? O las tribus ancestrales que manda bueno, pues al final el rey de la tribu, ¿no? O el sacerdote, si queríamos llamarlo así, ¿no? Em, las culturas ámbar, por ejemplo, ahí podríamos pensar, por ejemplo, en el sector público, podríamos pensar, por ejemplo, en las fuerzas de seguridad de los cuerpos del Estado, los ejércitos, que hay una jerarquía muy formal, ¿vale? Con los procesos muy claros. Nadie tiene duda de qué hacer en cada momento. Tenemos la naranja, ¿vale? em, que es una, aquí ya empezamos a hablar de innovación, empezamos a hablar de meritocracia, ¿no? De a tanto llegas en función de tanto haces, ¿no? Por ejemplo, la banca, ¿vale? O las empresas multinacionales, ¿no? Cualquiera de los que hayáis trabajado en estas compañías lo sabéis permanentemente. La verde, que es, bueno, ese foco en el empoderamiento, ¿no? Que el empleado emerja, ¿no? Que saque su mejor versión, que fluya, bueno, pues que tenga la posibilidad, ¿no? De, evidentemente, de sentirse cómodo dentro de esta compañía y de seguir creciendo, ¿vale? Aquí podríamos estar pensando en las ONGs, podríamos estar pensando en Starbucks, podríamos estar pensando en Best Jerry's. eh, Luego, él hablaba de las organizaciones TIL, ¿vale? Que se autogestionan, que tienen y surgen con un propósito evolutivo. No todas las compañías nacen con la visión de crecer, ¿vale? Hay algunas que dicen, oye, yo mira, con tener esta, ¿no? Parcelita del mercado, por así decir, esta cuotita del mercado, me siento satisfecho, ¿vale? Pero hay otras como Cyberclick, seguramente conocéis, o Zapo, que tienen y nacen con esa voluntad de escalabilidad. Casi todas las startups hoy en día, ¿vale? Y luego hay nuevos modelos a nivel organizativo, ¿vale? Que están marcando un nuevo tipo de empresas. Las empresas exo, las sociocráticas y las holocráticas, ¿vale? ¿Cuándo funcionan unas u otras? ¿Vale? Pues por ejemplo, em, las exo, cuando la compañía está creciendo. O sea, este modelo es ideal, ahora los veremos, ¿eh? Ideal, y luego al final os he preparado un cuadrito comparativo, ¿vale? Si el reto es escalar rápido y con pocos recursos, ¿vale? Por ejemplo, la holocrática, ¿vale? Cuando ponemos foco en un sistema operativo organizativo eh, claro, que funcione muy bien en la toma de decisiones, pero es verdad que culturalmente es muy exigente. Y la sociocrática,
¿vale? Aquí se pone el foco, ¿vale? Cuando lo importante es la gobernanza humana, la estabilidad, ¿vale? Em, no funciona cuando estás en hipercrecimiento porque es lento para tomar decisiones, pero tiene un alto compromiso por parte de los empleados, ¿vale? Em, las organizaciones EXO, ¿vale? Lo que tú quieres, ¿vale? Al final es, bueno, crecer muy rápido, en muy poco tiempo, ¿vale? Y generar mucho impacto. O sea, con lo cual, tu modelo de negocio tiene que ser plenamente escalable, ¿vale? Si vosotros pensáis, por ejemplo, en una tienda de conveniencia al lado de vuestra casa, no es este tipo de organizaciones, ¿vale? Pero si, por ejemplo, vosotros hacéis una pensada de compañías como Airbnb, una plataforma, ¿eh? No hay más, no hay más. O sea, es me olvido de tener estructura, me olvido de cualquier otro tipo de trabas o cualquier otro tipo de lastres, si queréis decirlos organizacionales, para crecer rápido, ¿vale? ¿Cómo creció Airbnb? Con una red de colaboradores, ¿vale? Cualquiera, ¿no? De los que podemos estar en Airbnb, si estáis, es yo te alquilo mi casa o te alquilo un sofá, porque empezó así, ¿vale? O te alquilo un sofá para que tú sobre la marcha no tienes que tenerlo preparado, ni agendado, ni reservado hace 6 meses. Tú hoy sobre la marcha te quieres ir a cualquier sitio del mundo, te metes en Airbnb y tienes, como os digo, desde una habitación a un sofá, a un apartamento, por días, semanas, meses, ¿vale? Entonces, surge con esa premisa, ¿vale? Surge con la idea de crecer lo más rápido posible en el menor tiempo posible. Porque si funciona, funciona, pero si no funciona, es mejor que lo sepas en el minuto uno. O sea, aquí no tenemos tiempo para estar pensando en por dónde van a ir las cosas, funcionará, no funcionará, pa. ¿Vale? Em, con lo cual, funciona para organizaciones que quieren crecer exponencialmente. Son modelos muy rápidos, muy ágiles, prácticamente sin personal. ¿Vale? Sociocracia, ¿vale? Em, al final es prácticamente como una idea muy colaborativa de trabajo, ¿vale? Es casi como el concepto, surge en el término académico, ¿vale? En el ámbito académico, pero ahora se ha expandido al ámbito organizacional. Es prácticamente, si tú piensas cómo en una democracia tomamos las decisiones, pues cómo debería tomarse en las compañías de esta manera, que todos podamos aportar un poco ideas, todos podamos aportar soluciones de cómo debe funcionar la compañía y entre todos votar aquellas, por así decirlo, ¿no? Lo de votar aquellas, eso es lo del modelo democrático, que mejor funcionen. Entonces, con lo cual, tú quitas el peso de la decisión al CEO, la CEO de la compañía, el director o la directora general de la compañía, ¿vale? Em, claro, aquí es súper importante que todo el mundo se vea representado, ¿vale? Las organizaciones sociocráticas se organizan por círculos productivos, ¿vale? Imaginaros, ¿no? Un proyecto que se dedique a no sé qué, otro área que se dedica a no sé cuántos, ¿vale? Y de cada uno de esos círculos se eligen una especie como de representantes para que a la hora de tomar decisiones todo el mundo se vea representado. No penséis
que un círculo es recursos humanos, no penséis que un círculo es finanzas, no penséis que un círculo es tecnología, porque entonces si no estamos hablando de un comité de dirección. No tiene por qué ser así. Se pueden organizar por verticales de la compañía, por áreas de interés de la compañía, por proyectos que la compañía esté haciendo, eh, líneas de negocio, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Entonces, en base a esos círculos, ¿vale? Se van tomando decisiones y se toman decisiones, como os digo, em, de manera lo más consensuadas posibles. O sea, tiene, eh, bueno, al final no es lo que tú quieras o lo que yo quiera, ¿vale? Es lo que queramos los dos. Aquí no gana el que tiene más peso. Y no porque tú seas el CEO de la compañía, eh, tienes, si quieres llamarlo así, más poder, ¿no? Para que tu decisión sea la que sea tomada en cuenta, ¿vale? Entonces, es muy importante. Como os decía, bueno, ¿ves? Consentimiento, o sea, es como hay una idea, se tiene que tomar una decisión, todo el mundo va apuntalando cuáles son sus visiones, ¿no? Y sus opiniones respecto a esa idea, ¿vale? En base a eso se va modulando, ¿no? La idea propuesta, se obtiene el consentimiento por todas las partes, se aprueba y se ejecuta, ¿vale? Como os decía, hay una organización por círculos, ¿vale? Eh, Siempre suele haber un círculo un poquito más elevado, un círculo superior, ¿no? Siempre suele haber círculos operativos, ¿no? Más de proyectos y uno un poco un círculo general en el que todos confluyen para dar sus aportaciones, ¿vale? Y a partir de ahí, oye, pues tomamos, ¿no? La mejor de las decisiones. Que hoy estés, cuidado, ¿eh? Que hoy estés en el círculo verde, el que veis un poquito más arriba, ¿vale? Que tienes a lo mejor una visión más 360 de la compañía, no significa que mañana no puedas estar en el círculo rojo de abajo, más operativo. Que hoy estés dentro del círculo general, porque sea la persona que va a las reuniones de toma de decisiones, no significa que mañana vayas a estar. No tiene, no tiene por qué ser así. Siempre va a haber de todos los círculos en el círculo general un coordinador y un representante, pero como os digo, hoy a lo mejor es María José y mañana es, yo qué sé, José María, ¿vale? La holacracia es muy similar, o en cierta medida, ¿vale? Bastante similar a la sociocracia, ¿vale? Son unidades dependientes. Se organiza la compañía por unidades independientes, lo que llaman holones, ¿vale? Se autogestionan, pero forman parte de una estructura común, ¿vale? Como yo os contaba yo cuando estaba en Paradigma en Indra, nosotros funcionábamos de manera holocrática. Entonces, en determinados salones, que se organizaba evidentemente, podéis intuirlo por proyectos y por clientes. Es obvio, es obvio lo que os estoy contando, ya lo sé, va correlacionado, ¿vale? Había personas asignadas, evidentemente, también en varios salones de recursos humanos, por ejemplo, de financiero, ¿vale? Que digamos que éramos los únicos. No quisiera deciros una información incorrecta, pero yo creo que recursos humanos y financiero éramos los únicos indirectos. Y todos los demás, ¿qué me refiero con indirectos? Me refiero que podíamos funcionar, una persona podía estar en varios solones, ¿sí? Pero el resto era totalmente cada equipo de manera independiente, ¿sí? Como os decía, ¿no? Funciona por olones, un olón es un todo en sí mismo y al mismo tiempo forma parte de una estructura bueno, pues una estructura superior, una compañía, ¿vale?
esto es muy importante. Son círculos de trabajo semiautónomos, autorregulados, ¿vale? Que tienen la potestad para tomar sus decisiones. Así es. Entonces, aquí no hay posiciones jerárquicas. Tú tienes un determinado rol que cumple un propósito, que cumple una función, ¿vale? Que puede variar, como en el caso de la sociocracia, según la etapa o el tipo de proyecto. Es verdad que hay varias personas que pueden tener varios roles de forma simultánea, ¿vale? Y cada grupo tiene la potestad para decidir quién ocupa esos roles, cuáles son necesarios, cuáles son las políticas para las que se va, por las que se va a regir, perdón, ese olón y cuál es el sistema de trabajo, ¿vale? Al final tienen responsabilidad directa en la planificación, en el control y en cómo van a alcanzar los objetivos. Es verdad que esto no es absolutamente independencia. Al final, tú te vas, ¿no? Como veíamos aquí, tú te vas relacionando, ¿vale? Con determinados, con otros círculos, ¿no? Porque necesitas nutrirte. Y hay personas que podemos estar en varios salones a la vez, o que pueden estar en varios salones a la vez, ¿vale? Esto es muy importante. Las decisiones se toman por consenso de los miembros, ¿vale? De ese círculo, ¿vale? Eh, y esto no son departamentos, como os digo, ¿vale? Estos son círculos que deciden su forma de trabajar y que pueden cambiarla en mitad del partido. Esto no es, no me puedes cambiar las reglas a mitad del partido. Sí, sí me puedes cambiar las reglas a mitad del partido y sin ningún tipo de problema. Si eso hace que las cosas funcionen mejor, ¿vale? Podríais ver un poco en la toma de decisiones, ¿vale? Cómo es visualmente la holocracia y cómo es visualmente un poco la sociocracia. Eh, en realidad, si lo pensáis, son bastante similares, aunque en el dibujo la holocracia esté representada más verticalmente y sociocracia más como un círculo, ¿vale? En realidad parte de una propuesta que se tiene que aprobar con consenso, que si hay un consenso se implementa, pero que si no hay un consenso, pues volvemos, ¿vale? Y como os digo, bastante similar. Si veis, ambos modelos de trabajo pasan de los beneficios al propósito, de ser empresas muy jerárquicas a ser empresas que actúan bajo redes, de controlar a empoderar, porque estamos diciendo que los propios círculos, me da igual, círculos o olones, tomen sus decisiones, de mucho basado en la experimentación, ¿vale? Si lo veis, son modelos muy agile, ¿verdad que sí? O sea, que os está sonando, según lo voy contando, a metodología agile, ¿sí? Y las organizaciones más antiguas de quien tiene la información, tiene el poder, ¿vale? A organizaciones totalmente transparentes, ¿vale? Porque veáis bueno, pues os podría decir, ¿no? Un modelo muy visual, ¿no? De cómo es, ¿no? En términos de enfoque, ¿vale? Cada uno de estos tres modelos que hemos visto, ¿vale? Podríamos decir que la sexo hay el foco en el crecimiento, ¿vale? Son compañías basadas fundamentalmente en la tecnología y en la escalabilidad. Acordaos de Airbnb, ¿vale? La holocracia es un modelo de gobernanza organizativa por holones sin una jerarquía tradicional, acordaros. Y la sociocracia es toma de decisiones colectiva. Un modelo de gobernanza muy participativa, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de las organizaciones EXO? Crecer. Crecer mañana, ¿vale? Y si puedo crecer mañana al triple del triple del triple,
mucho mejor, ¿vale? De la holocracia, eliminar jerarquías rígidas y distribuir, ¿no?, la autoridad. Y la sociocracia, compromiso con las decisiones, porque si todo el mundo forma parte de esa toma de decisiones, si yo formo parte de algo, obviamente no me voy a interponer después en su aplicación, ¿vale? En términos de estructura organizativa, eh, diríamos que la Sexo es una organización muy flexible, muy híbrida, por lo que hablábamos de la tecnología. La holocracia está basada en roles agrupados en círculos, en esos solones, y em, si os dais cuenta, aunque puede haber personas que estén en dos solones, cada círculo funciona de una manera muy independiente. Y en la sociocracia los círculos están interconectados. Yo os diría, para que lo entendáis, que esta línea es la más clara, para que entendáis la diferencia entre holocracia y sociocracia, que muchas veces se confunde. ¿Vale? Eh, en términos de jerarquía, las organizaciones EXO prácticamente no hay, pues al final es crecer, 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 ¿vale? En la holocracia no hay jerarquía de personas, pero sí de roles, ¿vale? Y en la sociocracia hay esa jerarquía funcional igual, ¿vale? Pero no de poder, ¿vale? Toma de decisiones. Yo os diría, en el primer caso, que lo veis claramente, que es muy rápida, porque si quiero crecer rápido tengo que tomar decisiones rápidas. No me importa si me va bien, mal o regular, bueno, me importa, obviamente, pero lo que quiero es aprender rápido para seguir creciendo, ¿vale? En la holocracia, cada rol decide en su ámbito, cada olón decide en su ámbito, y la sociocracia siempre es por consentimiento, es decir, tenemos que llegar a un consenso, ¿vale? No es hacemos una votación y lo que diga la mayoría. No, no, aquí hay que convencer a todos. El liderazgo, yo os diría, básicamente, que en este sentido es muy parecido, ¿vale? O sea, es en el primero de los casos, bueno, yo os diría, no tiene por qué ser un liderazgo formal, ¿vale? En el primero de los casos más inspirador, y en el último de los casos mucho más de cómo puedo ayudar para que las cosas salgan, ¿no? En esto la holocracia y la sociocracia son muy parecidas, ¿vale? En términos de cultura, en las organizaciones sexo se premia la autonomía, se premia la innovación, se premia la velocidad, ¿vale? Em, en términos de holocracia, que los roles estén claros, ¿vale? Que haya una responsabilidad individual para que las cosas pasen. Y en términos de sociocracia, la confianza, la escucha o la coherencia colectiva, ¿vale? Em, herramientas clave. En el primero de los casos, todo lo que tiene que ver con OKRs, Objective Key Result, dejarme que esto me lo ponéis aquí un poquito en barbecho, porque ahora vamos a hablar de OKRs en el tema 7 cuando hablamos de los equipos de alto rendimiento, porque es una nueva forma, seguro la conocéis, de establecer objetivos en los equipos, ¿vale? Las reuniones estructuradas que hay en el modelo holocrático, las reuniones de consenso que hay en el modelo sociocrático, ¿vale? Eh, La primera de ellas, en cuanto al mercado, muy orientada al cliente, a ser un modelo de negocio disruptivo. La holocrática es verdad que es internamente es eficiente porque los holones funcionan independientes, pero mucho menos foco en el mercado. Y como veis, la sociocrática hay un modelo interno de foco en el bienestar comunitario. ¿Vale? En términos de velocidad de ejecución, en la primera de las organizaciones muy alta, ¿vale? Eh, podríamos decir que la holocrática, alta en términos de funcionamiento, ¿vale? Si tú quieres hacer un cambio lenta, en la sociocrática podría estar en el medio, ¿vale? En términos de escalabilidad, muy alta en las primeras y en las otras
O sea, cuando intervienen tantos factores para tomar decisiones va a ser más lenta, ¿vale? Em, ¿En qué tipo de organizaciones podemos encontrar ambas? Pues las EXO, lo veis en las startups, las Scale Lab, en cualquier compañía tech, todo lo que tiene que ver en innovación corporativa. La holocrática, como os decía, propia de metodologías ágiles, cuando queremos ser mucho más creativos, ¿no? O basadas en el conocimiento. Y ONGs o empresas sociales son mucho más sociocráticas, ¿vale? Em, Riesgos principales en el primero de los casos, caos. O sea, el que quieras generar un crecimiento tan rápido sin un orden y concierto, pues caos, burnout, falta de alineación, ¿no? Eh, holocrática y la sociocrática son más complejas. La holocrática es mucho más rígida y la sociocrática mucho más lenta porque pone el foco en el consenso absoluto, ¿vale? ¿Cuándo va a funcionar unas mejores u otras? La sexo en entornos volátiles tecnológicos de rápido crecimiento, la holocrática en equipos maduros que saben trabajar ya bajo este modelo y la sociocrática cuando tienes al personal comprometido, ¿vale? ¿Cuándo no va a funcionar? Llevároslo al otro extremo. Pues en organizaciones sexo, cuando estamos en un entorno muy regulado y rígido, de repente tú no lo puedes implementar. Cuando hay culturas, la holocrática, jerárquicas, tradicionales, yo os contaba el caso cuando a mí me seleccionaron en Bonisa, que me seleccionaron para que transformara la compañía hacia este modelo. O sea, y de repente veo lo que os cuento siempre, que el CEO entra a su despacho por un asesor privado que no saluda a nadie. O sea, ¿estamos locos? Si el CEO de la compañía toma todas las decisiones, hasta el tipo de bolis, hasta el tipo de bolígrafos que se compran desde Facilities, no podía funcionar. O sea, claro, a mí me tocó tener esta conversación, ¿no? Y decir, oye, Jorge, esto es, no es posible. O sea, no es posible que funcione. No es posible por mucho que tú quieras. Entonces, tenemos que hacer una transición. Tenemos que hacer una transición. O sea, si queremos ir hacia este modelo, que me parece bien, tenemos que preparar a la compañía. Entonces, bueno, pues ahí esa parte de, ¿no? De preparar ese caldo de cultivo. ¿Sí? Dudas, preguntas, ¿vale? Sobre sobre estos modelos, ¿vale? Os comentaba, subiré la presentación. Héctor, lo he dicho al principio de la clase, ¿vale? Que tú te has unido 5 minutillos más tarde. A mí me sale como que la documentación la tengo compartida, pero efectivamente cuando me meto como alumna, veo que la presentación no se está subiendo o no la veis vosotros, ¿vale? Entonces, esto ya es una cosa que me excede, voy a llamar a servicio técnico para que me ayude, ¿vale? Lo he dicho al principio de la clase, pero es verdad que no estabas. Luego lo pondré en el chat para todos. Entonces, esto lo tendréis. Espero que lo tengáis lo antes posible porque yo estaba súper confiada en que teníais liderazgo resonante compartido, porque yo veo que vosotros lo tenéis compartido, pero efectivamente cuando te metes como alumno no está compartido. Entonces, bueno, espero que lo tengáis lo antes posible, os avisaré, ¿vale? Lisette, levantaste la mano, dale. Profe, buenos días. Buenos Buenos días. días. Bueno, buenas tardes allá en España ya. Bueno, Em, podría ser buenos días todavía, ¿eh? O sea, no va mal, no va mal. es que tengo una duda con respecto a la actividad 2. Y es que hay unos perfiles, tanto de colaboradores como unos perfiles de directivos. En ese caso, hay que coger cada perfil y a cada perfil se le asume un colaborador o cómo se haría. Tengo ahí como la Eh, duda. Lisette, ¿viste la grabación de la sesión anterior? Sí, 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 yo la vi, Vale. pero ahí pues no me quedó como claro ese.
ese punto. Vale, básicamente tú tienes cuatro perfiles, ¿vale? Sí. Y tú tienes que actuar y responder a las preguntas sobre esos cuatro perfiles, ¿vale? No tiene, no tiene en ese sentido mayor complicación, ¿vale? No sé Por si te eso, estoy, pero no sé si te estoy entendiendo bien la pregunta, ¿vale? no. Hay cuatro perfiles, como el sal directivo, el jefe de tienda, o sea, y esos Sí. cuatro perfiles, pero también hay cuatro perfiles de colaboradores. Sí, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el directivo coge un perfil de los colaboradores, por ejemplo, había uno que era Carlos, entonces coge el de Carlos o cómo se hace. vale. Lo que tú me estás diciendo, si te estoy entendiendo bien, ¿vale? Es como que los mezclas, ¿no? Sí, sí, o sea, tengo que coger un directivo con un perfil de colaborador o cómo es. No, porque tú tienes que trabajar con los directivos, con todos los colaboradores, a no ser que específicamente te diga que es para este colaborador, ¿vale? Ok, sobre todos los directivos, le hacemos a cada colaborador un estudio. O sea, Exacto, todos y cogemos entonces el tipo de liderazgo que vamos a exacto, implementar sobre Carlos, sobre cada perfil, entre todos esos directivos. exacto, Ah, ok, ok, vale, listo. Es que ¿vale? esa era la duda. Vale, vale, no te estaba entendiendo, ¿vale? Así que te agradezco la explicación, ¿vale? Bueno, no, a ti muchísimas gracias, profe, No, qué pena. faltaría más, muchas gracias a ti. Más dudas, más preguntas. Creo que todo claro. Bueno, repasar cuando lo tenga subido, por favor, repasar toda la parte de exo, sociocracia y holocracia, porque en el examen esto va a caer, ¿vale? O sea, cuándo aplicaríais un modelo o no, qué ventajas o inconvenientes tiene, ¿vale? Entonces, echarle una vista y cualquier cosa me decís, ¿vale? Pues vamos a compartir ahora y vamos a saltar, como os digo, cualquier cosa me decís. A ver, que me deje, a ver, dame un segundito, que me está impidiendo compartiros. A ver, porque tengo que cerrar una presentación para poder compartiros la otra. A ver, bueno, pues vamos a saltar ahora ya. Aquí estamos al tema 7. Vale, yo creo que ya lo veis, ¿vale? Para seguir hablando, ¿vale? De equipos de alto rendimiento, ¿sí? Em, Aquí vamos a hablar de cuáles son las cuatro fases de creación de un equipo según el modelo de Tuckman. Vamos a hablar, siguiendo a Lencioni, las cinco disfunciones del equipo y vamos a ver algunos de los elementos, por ejemplo, el feedback, que son clave, o los OKRs, que os decía hace un momentito, que son clave para constituir y generar un equipo de alto rendimiento. EAR es la abreviatura de equipo alto rendimiento, ¿vale? Según el modelo de Tuckman, ¿vale? Nos dice que los equipos pasan por diferentes fases, ¿vale? Concretamente cuatro, hasta que llegas, digamos, como a la madurez, ¿no? Para, bueno, pues ser realmente lo más efectivo posible. Habla de lo que se llama la etapa de formación, ¿vale? Aquí los equipos empiezan a conocerse, comienzan a entender sus roles, sus responsabilidades. Es verdad que la comunicación en esta fase es un poquito más polite, ¿no? Es muy educada, es muy superficial, porque como todavía los equipos no se conocen, pues no se sienten cómodos entre sí, ¿vale? Como líderes, cuando tenéis un equipo en este momento, llegáis a la compañía, estáis constituyendo vuestro equipo, el objetivo es hacer que la gente se conozca, ¿vale? Tenéis que establecer relaciones iniciales y definir el propósito del equipo, ¿vale?
Aquí, en esta fase, pues es lógico y natural que haya una alta dependencia del líder, que haya incertidumbre y que evidentemente el equipo eh, esté mirando al líder en busca de esa dirección, en búsqueda de estructura, ¿vale? Segunda etapa, ir pensando, y yo qué os recomendaría, ir pensando en vosotros, cuando os habéis unido a un equipo o realmente incluso cuando, bueno, pues habéis tenido que liderar un equipo y construirlo, ¿vale? Em, Esta etapa se caracteriza porque ya empiezan a surgir los conflictos, los desacuerdos, ¿vale? A medida que los equipos, bueno, los miembros del equipo comienzan a expresar sus opiniones, a cuestionar las decisiones, ¿no? Aquí se pone a prueba las relaciones, el buen ambiente, la estructura del equipo. Como líderes, ¿qué vais a tener que hacer? Pues claramente resolver conflictos y buscar que el equipo se entienda. Entonces, es una etapa marcada, como os decía, por conflictos, por competencia por el liderazgo, o sea, quién va a mandar más, ¿no? Y cierta resistencia a tareas o incluso a los propios roles asignados. Por tanto, etapa de conocimiento, paz social, ya nos empezamos a conocer, empiezan a surgir los conflictos, ¿vale? Y siguiente etapa, lo que Tuckman llama la etapa de normalización, ¿vale? Aquí en esta etapa el equipo comienza pues a resolver sus diferencias y a trabajar de manera más cohesionada, ¿vale? Empiezan a establecerse ya unas normas que son más claras para todos, unos procedimientos más claros, ¿vale? Y es verdad que los miembros del equipo pues ya empiezan a trabajar de una manera más fluida, más efectiva, si queréis llamarlo así, no tanto foco en el quién quiere ser el líder del equipo, quiero llamar la atención, quiero ser el que más, ¿no? imponga su criterio o opinión, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer como managers en esta etapa? Pues desarrollar la cohesión y claramente establecer las normas de funcionamiento. Aquí, como os decía, ¿cuáles son las características de esta etapa? Pues una mayor cooperación, empiezan a estar las normas claras, los roles claros y ya empieza a haber un aumento de la confianza y un respeto mutuo. En último estadio, digamos que la última etapa es la etapa del desempeño. Aquí ya empezamos a hablar de equipos. Si llegamos aquí, ¿vale? Porque ese también es un punto importante, empezamos a hablar de que el equipo alcanza un alto nivel de rendimiento y eficiencia, que los miembros del equipo podrían ya trabajar los unos con los otros, vamos, con los ojos cerrados, trabajan de forma muy efectiva para alcanzar los objetivos comunes, la comunicación es abierta y fluida. ¿Se trata de que seamos amigos? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nos respetamos, nos apoyamos, entendemos que formamos parte de un todo para llegar, ¿no? a un objetivo común, ¿vale? Y sabemos que tenemos un alto impacto en los resultados del equipo. Como líderes, de verdad, deberíamos estar ahí lo antes posible. O sea, si vosotros en una primera etapa definís el propósito del equipo, intentáis que el equipo se conozca, resolvéis conflictos y no miráis hacia otro lado, como ya hemos hablado en alguna de las clases, favorecéis canales para resolver los conflictos y hay un entendimiento común en el equipo, hacéis que el equipo se cohesione, que tenga muy claro cuáles son las normas de gobernanza. Vais a estar ahí. Y ahí es donde se produce la alta productividad, la autonomía, la resolución de problemas de una manera mucho más colaborativa y donde el equipo
se deja un poco, y perdonadme la expresión informal, pero yo creo que se entiende bastante si os digo esto, se deja de tonterías y se enfoca en los objetivos y el resultado. ¿Sí? Como os digo, perdonadme la informalidad, pero yo creo que es muy importante. Esto para que lo veáis, ¿vale? Sería un poco el foco, ¿no? O sea, tendríamos que pasar a que el equipo cooperase no lo antes posible, estuviese muy coordinado y después, obviamente, ya como, ¿no? Si fuésemos una persona, como adultos, colaborásemos en pos de los objetivos para alcanzar lo antes posible el nivel de madurez, el desempeño, el alto rendimiento. ¿Vale? Hay un libro fantástico que os lo recomiendo desde ya si no lo he hecho antes, porque a mí este me gusta. O sea, este libro la verdad me gusta. Se llama, lo veis ahí, es de la editorial Empresa Activa. La editorial Empresa Activa tiene libros fantásticos, muy rápidos y ágiles de leer y con pistas súper claves. Con pistas súper claves de me llevo esto de este libro y lo puedo aplicar en el minuto uno, ¿vale? Se llama Las cinco disfunciones del equipo de Patrick Lencioni, ¿vale? Él dice, si consigues que todas las personas de la organización del equipo remen en la misma dirección, serás capaz de dominar cualquier sector industrial, cualquier mercado, cualquier competencia en todo momento, ¿vale? Fijaos, esto que estamos hablando aquí está diciendo, ¿quieres que tu equipo, que es lo mismo que decíamos aquí, ¿quieres que tu equipo llegue al alto rendimiento? Que tengan el enfoque de los objetivos y los resultados. Esto es lo que como líderes, sé que es fácil decir, sé que es, eh, bueno, un reto. O sea, no, obvio, yo tengo equipo. He tenido equipo desde que era muy joven y que el equipo tenga claro cuáles son sus objetivos individuales, como área y como compañía, y que los interiorice, claro que sé que es un reto, pero es que es clave, ¿vale? Él dice que hay cinco, ¿no? disfunciones que van a ocurrir en un equipo y que va a hacer que ese equipo no sea un equipo de alto rendimiento. Y si os dais cuenta, está muy conectado con las etapas de Tuckman, ¿vale? Empiezo por abajo, que haya ausencia de confianza, que la gente evite los conflictos por temor, que haya una falta de compromiso con los objetivos del equipo y con mis compañeros o compañeras, obviamente, que evite mi parcela de responsabilidad en el trabajo y que haya una falta de foco en los resultados, ¿vale? Entonces te dice, acordaos de las etapas de Tuckman, ¿vale? Si no hay confianza, vas a tener un problema porque el equipo no está siendo funcional, ¿vale? Es decir, no está siendo operativo. Si tú miras hacia otro lado con el conflicto, va a pasar lo mismo. Si la gente no está comprometido con la tarea y no está comprometido con el equipo, igual no tienes un equipo funcional. Y si evitas la responsabilidad como equipo. Es decir, os pongo un ejemplo. No, es que mi tarea o mi parte de la tarea está hecha, ¿vale? Tu parte de la tarea está hecha, pero toda la tarea está hecha. Esto significa la responsabilidad, que mi compromiso, que mi resultado no está ligado solamente a lo que yo haga mi tarea bien, sino que el entregable se dé. Es decir, que se consiga un objetivo, que se consiga un resultado. ¿Sí? ¿Me explico esto que quiero decir? Porque es muy importante. ¿Vale? ¿Cuál es el reto? ¿Vale? Para un equipo de alto rendimiento, conseguir, en esta parte que decíamos de los resultados, de los objetivos, conseguir un equilibrio entre lo que yo quiero como individuo y lo que quiero como parte de un equipo. ¿Vale?
Típico ejemplo. Yo tengo un rol intermedio, me invento, y quiero ser el líder del área, ¿vale? Manager de recursos humanos, quiero ser directora de recursos humanos, ¿sí? Eso es mi objetivo individual. Claro, ¿dónde vendría el problema? Si eso choca con los objetivos o solamente pienso en eso y me olvido de los objetivos del equipo, que a lo mejor es, yo qué sé, que las nóminas estén perfectas, que, yo qué sé, que haya una política retributiva correcta. A lo mejor yo lo que quiero es cobrar más que nadie. Bueno, tú quieres cobrar más que nadie, pero eso encaja dentro de generar una política retributiva que sea equitativa, que sea acorde para todos. Entonces, me refiero a esto, ¿sí? Claro, ¿qué herramientas, ¿vale? ¿Qué elementos tenemos para impulsar que el equipo sea un equipo de alto rendimiento? Conversaciones poderosas, ¿vale? Esto me encanta, esta terminología, porque es muy de coaching. En coaching se habla mucho de lo poderoso, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el propósito del equipo, de tu rol, ¿vale? ¿Cuáles son los proyectos más relevantes? ¿Cómo generar confianza? ¿Cómo empatizar? ¿Cómo conectar? Es decir, aquí es muy importante que nos conozcamos. ¿Qué hace cada persona del equipo y cómo lo hace? Ante fricciones de roles, hay que negociar qué hace el rol A y qué hace el rol B. Hay que aclarar las expectativas. ¿Para qué hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué resultados queremos tener? ¿Vale? Y como os decía, equilibrar y balancear los objetivos del equipo con los objetivos personales. Pensar en vosotros. Este tipo de conversaciones las tengo con los miembros de mi equipo o se las tiene mi mando, mi manager conmigo, porque son muy importantes, ¿vale? Esto no va de tengo reuniones one to one cada 15 días o cada mes, me invento, con mi manager y hablamos del negocio. Sí, eso es seguramente importantísimo. Claro que sí, cualquiera de los que tenemos equipo hacemos reuniones de un poco, como digo yo, de repaso de la lista de la compra. Pero esto va de que cada cierto tiempo, y sobre todo al principio, o cuando el equipo poco se te está yendo, ¿sí? Que alinees propósito, que aclares expectativas. Eso es súper importante, súper importante. Otro elemento, otra herramienta para constituir un equipo de alto rendimiento muy eficaz son las reuniones de impacto, ¿vale? Em, Vuelvo a lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Tiene que quedar súper claro nuestro proyecto, o sea, nuestro resultado, nuestro, ¿vale? Entonces, aquí hay que construir la identidad del grupo. Hemos hablado en el tema 6 de la cultura de la compañía, clave, determinante, pero falta otro elemento, la cultura del equipo. O sea, ¿cuál es la identidad que nosotros adoptamos como grupo? ¿Cuáles son, igual, las reglas del juego? Cuando hay un problema, lo resolvemos juntos. Cuando hay un problema, se lo cuento a mi manager y lo resuelve mi manager. Hablamos transparentemente de los problemas, los ocultamos.
Entonces, súper importante todo esto, ¿sí? Y son reflexiones y conversaciones que tenemos que tener para generar un impacto, ¿vale? Otro elemento para constituir un equipo de alto rendimiento, foco en los objetivos, en los resultados. Hemos pasado de una definición tradicional de objetivos, ¿os acordáis? Un poco más old school, ¿vale? En la que es qué tienes que hacer, cada cuánto tiempo vas a ser, ¿no? Un poco evaluado, que son objetivos muy independientes, muy privados, que se trazaban de arriba hacia abajo, que estaban atados al salario y, evidentemente, casi que cuando se tradicionalmente se definían objetivos era, ay Dios mío, que sean fáciles, muy, muy fáciles de cumplir. Ahora hablamos de Objective y Key Result, objetivos y resultados clave. Eso es lo que significa OKRs, ¿vale? Yo no sé si vosotros trabajáis en vuestras compañías por OKRs, yo sí. O sea, yo tengo mis OKRs, que son, en mi caso no son trimestrales y mensuales como pone ahí, son anuales, pero sí que se hace una evaluación trimestral, ¿vale? Hablamos de qué conseguir y cómo conseguirlo. Son públicos y transparentes, es decir, todos los del área lo sabemos. ¿M? Eh, Son consensuados, los hemos puesto, eh, se afecta y sobre todo son transversales entre varias personas, ¿no? Del área, ¿vale? No tienen por qué estar asociados al salario. De hecho, yo hay hogares que tengo asociados a una parte de mi salario variable, pero otros que no, ¿vale? Y ya os digo, y 100% compartido el último aspecto, que son súper agresivos, ¿vale? Al final es, te impulso realmente a dar lo mejor, sin lugar a dudas, ¿sí? Otro elemento, ¿vale? Es el feedback, en español, retroalimentación, ¿vale? Em, el feedback es dar información sobre hechos o devolverte la información sobre hechos, no sobre opiniones. Y no sobre la persona, obviamente. Feedback no es opinar, ¿vale? Feedback es hablar sobre un comportamiento, sobre un hecho objetivable, ¿vale? No habla de mí como persona, habla de mí en mi rol, ¿vale? Por eso siempre decimos que el feedback no sea sobre las personas, siempre sobre los comportamientos o resultados, ¿vale? Y tanto el que la da como el que lo recibe tiene que estar preparado para hacerlo. Esto significa que hay que tener una posición de humildad, ¿vale? Y hay que ser muy concreto, ¿vale? Em, Porque con la generalización yo no ayudo al otro. Yo cuando te doy un feedback es para que tú mejores o para mejorar juntos, ¿sí? Ayudarte a mejorar. Entonces, no sirve absolutamente de nada si, te digo, todo lo haces bien o todo lo haces mal, porque así no te estoy ayudando. Cuando tú llegues mañana por la mañana a la oficina, estás a ciegas, estás igual que si no te hubiera dicho nada. Tiempo perdido, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, ¿vale? ¿Cuál es vuestro papel como líderes en un equipo de alto rendimiento? Ser ejemplo, dar feedback, invertir tiempo y energía en vuestro equipo e impulsar que los objetivos se cumplan. Esto no es una píldora mágica, no la es. Yo tengo que impulsar, 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 pelear, pelear para que los objetivos se den, ¿sí?
¿Dudas, preguntas, comentarios? Sino hacerme saber también que las cosas están claras. Yo tengo una duda con respecto al tema de las OKRs y es que Sí. las hace el líder y se las reparte al grupo o entre todos las construimos. Entre todos. Ok, Entre ah, todos. vale. Los OKRs, Lisette, nacen con esa voluntad, que sea entre el líder y el colaborador el que definan juntos los objetivos. Y si además son transversales porque afectan a varias áreas, que sean los colaboradores y el líder quien definen juntos los objetivos. Súper buena la pregunta, muchas gracias, porque es una clara disrupción frente a los modelos tradicionales de objetivos, ¿vale? Claro, esto lo que te lleva es un mayor compromiso del colaborador. Cuando tú eres el que te has definido tus OKRs, pues evidentemente hay un mayor compromiso porque tú te sientes parte de eso, ¿sí? Millones de gracias. Bueno, pues por mi parte. Lo que os he dicho al principio de la sesión, intentaré de nuevo subir las grabaciones, subir, perdón, la documentación a ver si no me da problema. No obstante, voy a abrir un ticket a servicio técnico para que me pueda ayudar por cualquier duda, por cualquier pregunta. Me habéis hecho algunos comentarios, con lo cual os leeré para ver un poco cómo puedo ayudaros y cuáles son vuestras inquietudes. Por favor, si alguno se me escapa, porque yo si no me enlazáis directamente al comentario no me llega ningún aviso de la plataforma, ¿vale? Entonces me meteré para ver si consigo localizarlo. Si veis que alguno me ha hecho un comentario que no he respondido, por favor, hacerme un alto, mandarme un mensaje y así puedo saberlo, ¿vale? Pues por mi parte, millones de gracias. Lo dicho, bienvenidos de nuevo. Espero que las vacaciones las hayáis disfrutado, que tengáis un maravilloso 2026 por delante. Nos vemos la siguiente semana, la clase que viene, si no estoy confundida. Vamos a ver, en cuanto al temario, darme un segundito, si la plataforma quiere cambiar. Nos vamos a meter en el tema 8 ya, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de, bueno, pues algunos roles innovadores, ¿vale? Con lo cual, muy interesante. La clase que viene es una clase normal ya, o sea, es una clase de 1 hora, así que mismo sitio, misma hora. Cuidaos, que estéis bien. Nos vemos la siguiente semana. Detengo la grabación y finalizo la sesión. Muchas gracias. Gracias.